Bienvenidos una vez más a las entrevistas del olfato.com. En esta ocasión nos acompaña Antonio Domínguez. Él es el representante legal del consorcio Vetar Ibagué, que estuvo encargado de la construcción del Centro Regional de Atención de Víctimas en Ibagué, y el cual, pues, por varios inconvenientes se terminó el contrato de esta obra. Es precisamente sobre eso lo que vamos a hablar en esta entrevista. Antonio, bienvenido al Olfato. Muchas gracias, buenos días. Bueno, quería empezar preguntándole, ¿por qué no se pudo llevar a feliz término la obra del Centro Regional de Atención a Víctimas? Bueno, la obra del Centro de Atención a Víctimas es una obra que desde el inicio tuvo serias dificultades para la ejecución por una mala planificación de la que nosotros en ningún caso éramos responsables. A lo largo de la obra se intentó resolver las deficiencias técnicas que tenía el proyecto, así como solventar algunas dificultades de índole medioambiental que había en la obra y de interferencias con servicios tanto eléctricos como de redes sanitarias. Añadido a esto, que ya fueron unas dificultades grandes, se sumó que en marzo del 2020 surgió la pandemia, que evidentemente era algo que no era predecible por parte de nadie, pero que supuso un golpe definitivo a la obra, porque los sobrecostes y las dificultades para la ejecución con las nuevas condiciones biosanitarias impidieron que la alcaldía quisiera asumir los sobrecostes que se originaban y por lo tanto pues fue imposible llevar a cabo la terminación de las obras, lamentablemente. Usted mencionó unas deficiencias técnicas. ¿Podría ampliarme un poco qué clase de deficiencias se presentaron? Sí, básicamente el proyecto tuvo 4 dificultades técnicas en su inicio. La primera de ellas era que el centro de víctimas estaba mal implementado dentro del lote y hubo que bajar la cota de cimentación 1,60 m respecto de lo que estaba previsto inicialmente en el proyecto. Eso es porque el proyecto no se correspondía con la realidad física del lote en el que había que implementar las obras. Hubo también una interferencia de orden medioambiental, puesto que en el lote había del orden de 20 árboles que hubo que talar, y cuando la obra se adjudicó y se firmó el acta de inicio no existía el permiso ambiental de tala de esos árboles, con lo cual hubo una suspensión de 45 días aproximadamente hasta que se consiguió por parte de la alcaldía ese permiso. Todos esos retrasos al final suponían, pues lo primero, retraso en la ejecución de la obra, y segundo, sobrecostes a la obra, porque nuestro personal que ya estaba asignado a la obra pues no podía hacer nada. Después, en la planificación inicial de la obra, estaba previsto acometer la obra tenía 3 bloques independientes, el A, el B y el C, y la idea era, dado el plazo tan corto que había de 8 meses, acometerlos de manera simultánea. Pero había una línea eléctrica de media tensión que atravesaba el lote y que impedía la ejecución física del bloque C. De hecho, cualquiera que vaya a la obra puede ver que el bloque A y B están mucho más avanzados, pero el C no se ha podido avanzar precisamente por la existencia de esa línea. Y por último, cuando iniciamos las excavaciones, aparecieron una serie de aguas de escorrentía superficial que venían del lote de al lado, que tampoco estaban contempladas en el proyecto y que nos inundaban las zapatas. Había que hacer bombeos que no estaban previstos, y todo eso retrasó mucho la ejecución de las obras y dificultó sobre todo la cimentación de los bloques A y B. ¿Y esos conflictos son responsabilidad de quién? Hombre, a mí me cuesta decidir de quién es responsabilidad. Yo sé que nuestra no, porque nosotros somos contratistas, nosotros no diseñamos el lote. Entonces, quiero intuir por experiencia que cuando se hizo el proyecto, pues a lo mejor el proyecto no se hizo con todo el cariño que debería hacerse. A lo mejor no se visitó el lote, no se sacaron cotas, sino que se hizo en una oficina, qué sé yo, en Bogotá, sobre unos planos, y lógicamente pues sin una visita de campo. Exacto, es una suposición mía, no tengo datos como para afirmarlo categóricamente, pero piense que si estaba previsto que el centro de víctimas, la cimentación estuviera a esta cota y se bajó 1,60 m, no estamos hablando de 10 centímetros, estamos hablando de 1,60 m de error, que es muy importante. ¿Habría una falta de planeación por parte de la administración de Jaramillo? Sí, indudablemente, porque cuando se saca un contrato a licitación,
debe tener todos los permisos y todas las condiciones técnicas necesarias como para poder hacerlo de forma fiable y de una forma segura y en el plazo establecido de 8 meses. No puede ser que se saque a licitación un contrato en el que el error de la cota de cimentación es de 1,60 metros. Y segundo, se firma el acta de inicio de la obra el 3 de mayo, si no recuerdo mal, del 2019, y 15 días más tarde hay que suspender la obra porque no se puede hacer nada, porque hay 20 árboles en el lote que no están, no se tiene el permiso para su tala. Yo no sé cómo llamarlo a eso, pero yo creo que falta de planeación es una forma muy correcta de denominarlo. ¿Qué ocurrió al final con esa controversia de los permisos ambientales? No, eso quedó, gracias a Dios, quedó resuelto. La CAR, no recuerdo quién es la entidad. Cortolima, gracias. Cortolima dio los permisos y nos dieron, si no recuerdo mal, un plazo de 3 meses para la tala de la totalidad de los árboles, que eran 20 árboles que estaban definidos y perfectamente localizados dentro del lote. Y entonces, una vez que Cortolima dio la viabilidad, nosotros, antes del cumplimiento de los 3 meses, talamos todos los árboles y no hubo mayor inconveniente. En marzo de este año, la alcaldía, de manera unilateral, ordenó reiniciar las obras. ¿Por qué ustedes, como contratistas, no acataron esa resolución? Sí, señor. Verá, me voy a retrotraer un año porque me hace falta explicar lo que pasó. El 20 de marzo del 2019, la obra se suspende, como he dicho, por el tema de la pandemia. Desde entonces y hasta la reanudación unilateral del contrato, la obra estuvo suspendida porque nos azotó la pandemia y entonces pues no se podía arrancar. Cuando las condiciones nacionales permitieron la reactivación de las obras públicas, entre ellas esta, por supuesto, nosotros presentamos, digamos, 3 peticiones a la alcaldía que eran una condición para poder reiniciar las obras. Una, que había que reprogramar las obras porque las condiciones habían cambiado absolutamente. No era lo mismo hacer una obra con 200 personas, por decir algo, que una vez que se reanudaban las obras después de la pandemia, no podía haber en la obra 200 personas, porque los protocolos de bioseguridad había que mantener una distancia de seguridad, había que mantener las entradas y salidas escalonadas. Entonces eso obligaba a reducir el número de personas, por lo tanto bajaban los rendimientos de ejecución de la obra y eso llevaba a que el plazo de ejecución se prolongaba en el tiempo. Entonces, con el beneplácito de la interventoría, nosotros pedimos que del mes que faltaba para terminar las obras, necesitábamos otros 4 meses más para poderla terminar con garantías en las nuevas condiciones. Y pedimos que esa mayor permanencia en la obra, como no era responsabilidad nuestra, porque la pandemia era un tema que era imprevisible para todo el mundo, pues pedíamos el reconocimiento económico de los gastos de mayor permanencia. La alcaldía se negó a pagarnos los gastos de implementación de los protocolos de bioseguridad, se negó a pagarnos la mayor permanencia en obra y se negó a pagar los gastos de todo el año que la obra había estado suspendida, los gastos de los equipos que nosotros habíamos mantenido en la obra, como eran formaletas, puntales, las casetas, la vigilancia de la obra. Todos esos gastos la alcaldía dijo que no quería hacerse cargo de ellos, entonces dijimos, mira, en esas condiciones no podemos reiniciar. Además de eso, nos obligaban a reiniciar solo con 20 días de plazo y dijimos que es que era imposible terminar la obra en 20 días de plazo. Simplemente pedimos, denos un plazo razonable avalado por la interventoría de 5 meses para reiniciar, pero dijeron que no, que teníamos que reiniciar con los 20 días de plazo. Yo creo que la intención de la alcaldía fue siempre multar al contratista por encima del interés público de terminar la ejecución de las obras, cosa que nosotros fue todo lo contrario. Nosotros renunciamos a muchas de las pretensiones económicas que teníamos con tal de poder reiniciar con garantías el contrato y terminar la obra, porque lo importante para nosotros era la terminación del edificio de atención a las víctimas, que era lo más importante. Bueno, y ahora con todos estos hechos, controversias, inconvenientes, ¿cuál es el futuro o el destino de esta obra?
Pues sinceramente no le puedo responder a eso. Yo creo que la alcaldía sacará de nuevo la obra a concurso. Nosotros hoy, camino de aquí de la entrevista, hemos pasado por las obras y están en el mismo estado que nosotros las dejamos en marzo de 2020. Es decir, la alcaldía no ha hecho absolutamente nada por avanzar. Es que su única obsesión fue multar al contratista de una manera injusta, abusiva y totalmente desproporcionada. Bueno, entiendo. Bueno, él fue Antonio Domínguez, el representante legal del consorcio Vetar Ibagué, y que pues estuvo encargada de la obra del Centro Regional de Atención a Víctimas. Él asegura que hubo una serie de fallos técnicos, quizá de planeación, como licencias ambientales, inundaciones, la cimentación, que generaron prórrogas en esta obra y que nos tienen hoy sin un centro regional que debía entregarse el año pasado. Pueden encontrar esta entrevista y otro contenido en el www.elolfato.com o a través de nuestras redes sociales.